Hay algo que muchos católicos aún no saben, y podría cambiar para siempre la manera como rezan el rosario. Porque no basta con rezarlo. Lo que pocos conocen es que hay momentos en el día en que el cielo se abre con mayor fuerza, en que las palabras del Ave María resuenan con mayor poder en lo invisible, y cuando el rosario, recitado con amor, se transforma en espada luminosa contra las tinieblas. En este video revelaremos lo que se ha enseñado a miles de fieles, los 3 horarios más poderosos para rezar el rosario. ¿Y por qué el enemigo odia que lo hagas en esos momentos? Quizá llevas años rezándolo adormilado, distraído, apurado, y no es que Dios no escuche, pero hay momentos en que tu alma se vuelve más sensible y la Virgen Santísima se acerca con ternura especial, derramando gracias ocultas, como una madre que sabe el momento perfecto para abrazar. Prepárate para comprender el rosario como nunca antes, porque no se trata solo de cuándo rezas, sino de cómo el cielo responde. Si este tipo de mensaje toca tu corazón y te ayuda a crecer en la fe, te invito a suscribirte. Aquí compartimos enseñanzas que iluminan, consuelan y despiertan el alma. Al suscribirte, formarás parte de una comunidad que busca a Dios con profundidad y verdad. Ahora, acompáñame. Vamos a descubrir juntos cuáles son esos 3 momentos sagrados y por qué podrían marcar el inicio de una nueva etapa en tu vida espiritual. ¿Cuál fue el primer momento en la historia en que el rosario cambió el curso de una batalla espiritual? Lo veremos a continuación. Muchos creen que rezar el rosario en cualquier momento del día es suficiente. Y sí, la Virgen María recibe con amor cada Ave María, incluso la más débil. Pero, ¿y si te dijera que existen momentos en el día en que tu oración se une de manera más intensa al cielo? Como si una ventana se abriera y las gracias descendieran con más abundancia. Esto no es superstición. Es sabiduría espiritual, transmitida por santos, papas y siglos de tradición. Dios, en su infinito amor, ha marcado el día con ritmos sagrados. La mañana, el mediodía, el atardecer. Son como campanas invisibles que resuenan en la creación, recordándonos que hay momentos para trabajar, para descansar, para ofrecer y para orar. Los monjes lo entendieron desde hace siglos. Por eso, la liturgia de las horas estructura la jornada en momentos de oración. Laudes, hora intermedia, vísperas, completas. No porque Dios no escuche a otras horas, sino porque el alma necesita ese ritmo sagrado para mantenerse despierta. Y el rosario, aunque no forma parte de la liturgia oficial, es el latido mariano del corazón de la Iglesia. Cuando lo rezas con devoción, no solo contemplas la vida de Cristo, sino que te unes a María en su misión de llevar luz al mundo. Ahora bien, ¿por qué algunos horarios son especialmente poderosos? Porque coinciden con momentos de transición espiritual, cuando el alma humana está más abierta y cuando las fuerzas del mal se agitan o se debilitan. Por eso los santos decían: reza el rosario cuando todo el mundo duerme, y verás cómo el cielo se inclina hacia ti. Reza cuando el sol está en lo alto y la luz del Espíritu se posará sobre tu oración. En una de sus homilías más memorables, se dijo: el rosario es una espada, pero una espada necesita el momento adecuado para golpear con mayor fuerza. Hay horas en que el alma es más dócil y el enemigo más vulnerable. Y lo que estamos por descubrir, juntos, es precisamente cuáles son esas 3 horas benditas en las que la Virgen se acerca con mayor dulzura y en las que el rosario resplandece como antorcha en medio del mundo moderno. Antes de conocer el primero de estos horarios, es necesario mirar al pasado, a una historia real en que el rosario salvó a una nación entera. ¿Qué sucedió en la batalla de Lepanto y por qué se considera el mayor milagro del rosario? La historia es más impactante de lo que imaginas. Corría el 1571. El mundo cristiano estaba al borde del colapso. Una amenaza gigantesca se cernía sobre Europa. El poderoso Imperio Otomano, con una flota temida, veloz y brutal, avanzaba con el propósito de conquistar el corazón del continente. Roma temblaba. Las ciudades portuarias se preparaban para lo peor, y los cristianos parecían condenados. Pero Dios, en su providencia, preparaba una respuesta que no venía de las espadas, sino de los rosarios. El papa de aquel tiempo, Pío V, un dominico austero y santo, sabía que la batalla no se ganaría solo en el mar. Por eso envió un mensaje urgente a toda la cristiandad: rece el rosario. Convocó procesiones, vigilias, ayunos y oraciones. Pidió que todos, desde los más pobres hasta los nobles, se unieran en súplica a la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario.
El 7 de octubre, en las aguas del Golfo de Patras, la Liga Santa y el ejército turco se encontraron. Los cristianos eran menos numerosos y todo parecía perdido. Pero mientras las espadas chocaban y los cañones rugían, una marea espiritual invisible se movía por toda Europa. Millones rezaban al unísono el rosario, y las manos de María no se hicieron esperar. De pronto, los vientos cambiaron. Literalmente, un viento fortísimo que había favorecido a los turcos giró de manera inesperada, empujando las velas de las naves cristianas con nueva fuerza. Los enemigos quedaron desorientados, el caos se apoderó de ellos, y en pocas horas una victoria imposible se convirtió en una realidad gloriosa. La flota musulmana fue derrotada, Europa fue salvada. Pío V, sin estar presente en el lugar de los hechos, recibió en medio de una reunión una visión espiritual. Se levantó emocionado y exclamó: «Detengan todo, vayan a agradecer a la Virgen, hemos ganado la batalla». Días después, cuando llegó la confirmación de la victoria, se instituyó la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias, que luego sería conocida como Nuestra Señora del Rosario, y se celebraría el 7 de octubre en recuerdo de aquel milagro. Querido oyente, no fue una flota quien venció, fue el poder del Rosario. Fue una lección eterna para la Iglesia. Cuando los enemigos se levantan, cuando las amenazas son mayores que nuestras fuerzas, el Rosario puede cambiar el curso de la historia. Aquí hay un detalle muchas veces olvidado. Las principales horas de oración durante ese periodo de súplica eran 3 momentos específicos del día. 3 horarios que los santos sabían que eran especialmente fecundos. 3 instantes en los que el alma humana toca el cielo con más fuerza. Por eso se retomó esta tradición y se dijo: lo que el Rosario logró en Lepanto lo puede lograr hoy en tu hogar, en tu familia, en tu alma. Pero reza con sabiduría. Elige el momento sagrado. Y esos momentos sagrados están más cerca de lo que crees. El primero de ellos, de hecho, ocurre cuando el mundo aún duerme, y solo las almas vigilantes permanecen despiertas. ¿Por qué rezar el rosario antes del amanecer abre puertas invisibles al cielo? Lo descubrirás en el próximo capítulo, y puede transformar tus mañanas para siempre. Hay un momento del día en que todo parece en silencio. Las calles están vacías, los relojes avanzan sin ruido, y el mundo aún no ha puesto sus máscaras ni sus prisas. Es el instante justo antes del amanecer, cuando la noche cede lentamente su lugar a la luz. En ese intervalo sagrado, entre la oscuridad y el alba, algo místico ocurre en el alma humana. Y es ahí donde el primer horario revelado cobra todo su sentido. Quien reza el rosario antes del amanecer, se une a Cristo en el huerto de los olivos, a María esperando la resurrección, a los monjes que han hecho del silencio su altar. Rezar el rosario en estas primeras horas no es solo una devoción, es una ofrenda valiente, porque el cuerpo quiere dormir, pero el alma, si responde, entra en una profundidad pocas veces experimentada. Los padres del desierto decían que la oración de la madrugada es como el rocío que desciende sobre la tierra seca. Es suave, silenciosa, fecunda. Y lo más importante, el enemigo aún no está completamente despierto. Sí, aunque suene misterioso, los místicos enseñaban que las tinieblas espirituales se debilitan antes del amanecer. Es como si el mal, en su orgullo, bajara la guardia. Y en ese momento, el rosario se eleva con una libertad y una fuerza que desarma. Muchos santos vivieron esto. Santa Faustina Kowalska, en su diario, cuenta cómo Jesús la despertaba de madrugada para rezar. San Francisco de Asís salía antes del alba a orar en la naturaleza. Y San Juan Pablo II confesó que muchas de sus meditaciones marianas más profundas nacieron en los primeros rayos de la mañana. Pero ¿por qué es tan especial el rosario a esa hora? Porque nos une al inicio del día de María. Ella también despertaba con la luz y ofrecía todo lo que era y tenía al Padre. Rezar el rosario en ese momento es comenzar el día con ella, dejando que su ternura ilumine todo lo que vendrá después: el trabajo, las luchas, las decisiones, los encuentros. Es poner a Jesús en el centro antes de que el mundo ocupe nuestro corazón. Y hay algo más. Muchos han compartido testimonios impactantes. Personas que comenzaron a rezar el rosario antes del amanecer y vieron cómo sus días se transformaban. Se alejaban las angustias, las decisiones se hacían más claras. La paz, esa paz que no es de este mundo, los envolvía como un manto invisible. Se expresó con claridad. El rosario antes del amanecer no solo cambia tu día, cambia tu espíritu. Porque quien busca a Dios mientras el mundo duerme, será visitado por la gracia mientras el mundo corre. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a ofrecer esos minutos?
¿A renunciar al último tramo del sueño para regalarle a Dios tu primer pensamiento, tu primera palabra? Tal vez sea difícil al principio, pero la Virgen te espera. Y una sola decena dicha con amor, cuando todo está en silencio, puede resonar más fuerte que 1000 palabras pronunciadas con distracción en medio del ruido. Ese es el primer horario revelado. Y ahora te estarás preguntando, ¿cuál es el segundo momento sagrado? Prepárate, porque es justo cuando todo el mundo está más agitado, y tú puedes convertir ese caos en un altar. ¿Por qué el rosario al mediodía tiene una fuerza especial contra el mal y la confusión? La respuesta, respaldada por siglos de tradición, te sorprenderá. Hay una hora del día en que el mundo está en su punto más alto de actividad. Es el mediodía. Las ciudades laten con fuerza. Las responsabilidades se multiplican. Los teléfonos no dejan de sonar. Y las almas corren detrás del tiempo. Y es justamente allí, en medio del vértigo, donde se abre la segunda ventana sagrada para el rosario. Si rezas el rosario al mediodía, vences la tentación de vivir sin Dios en el corazón del día. Porque lo cierto es que muchos de nosotros comenzamos la mañana con fe, pero en el transcurso de las horas el alma se dispersa. Las preocupaciones nos arrancan la paz, las obligaciones nos consumen, y si no cuidamos el espíritu corremos el riesgo de vivir como si Dios estuviera ausente. El rosario al mediodía no es solo una oración, es una interrupción santa. Es como si María misma se acercara en medio de tus labores y dijera: Hijo, detente un momento, respira, reza conmigo. Recuerda para quién estás viviendo. Muchos santos lo hacían. Santa Teresa de Ávila, en medio de sus reformas y trabajos, detenía su jornada para rezar, no por obligación, sino por necesidad espiritual. Decía: si no hablo con Dios a mitad del día, corro el riesgo de olvidarme de quién soy. Y no necesitas una hora entera. A veces basta con una decena bien rezada. Un Padre Nuestro y 10 Avemarías dichas desde el corazón, en medio de un descanso breve antes del almuerzo o mientras caminas, pueden cambiar el rumbo de tu jornada. Porque al mediodía el alma puede sentirse cansada, aunque el reloj diga que aún falta mucho para el final. Y allí es donde el rosario actúa como un oasis, como un susurro de Dios que dice: no estás solo, sigue adelante, estoy contigo. Además, el rosario al mediodía recuerda al Ángelus, esa antigua oración que honra la encarnación. Y aunque no puedas rezar el Ángelus completo, una parte del rosario con esa intención te une a millones de católicos en todo el mundo que detienen su jornada para decir: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Te imaginas lo que sucede en el cielo? Cuando, en medio del ruido del mundo, una voz se eleva con un simple: Dios te salve María. Los ángeles se inclinan, María escucha, Jesús sonríe, y tu alma se llena de luz. Querido oyente, tal vez no puedas cambiar el ritmo de tu vida, pero puedes infiltrar la gracia en tu rutina. Puedes transformar tu jornada en un rosario vivo, donde cada cuenta que rezas al mediodía es una flor que ofreces a María en el altar invisible de tu corazón. Ese es el segundo horario revelado. Y aún queda uno más, uno que muchos descuidan, pero que puede ser la llave que abre el descanso en Dios. ¿Qué sucede cuando rezas el rosario justo antes de dormir? En el próximo capítulo sabrás por qué. La jornada termina, los cuerpos están cansados, las luces se apagan poco a poco, y el alma muchas veces queda agitada, herida, llena de pensamientos que no nos dejan descansar. Es entonces cuando el cielo, en su ternura, nos propone algo: cerrar el día con María. Quien reza el rosario antes de dormir entrega su alma al amparo de la Madre, y su sueño se vuelve oración. Porque la noche no es solo un tiempo de descanso, es también, muchas veces, el campo donde se libran batallas invisibles, miedos que emergen, tentaciones que se intensifican, culpas que regresan, inseguridades que gritan en silencio. ¿Y qué mejor arma que el rosario para atravesar esa oscuridad? Santa Teresa de Calcuta decía: cuando no puedas dormir, toma el rosario. Aunque no logres terminarlo, María lo rezará contigo. Este momento sagrado, el último del día, es cuando la Virgen se inclina con ternura sobre nosotros y nos dice: estoy aquí, cuéntamelo todo. No dejes que el mundo te arrebate la paz que Dios quiere darte. ¿Y sabes qué ocurre cuando rezamos el rosario antes de dormir? El alma se libera de cargas. Cada misterio nos permite entregar dolores, agradecer gracias, pedir perdón y renovar la fe. La mente se serena. El ritmo de la oración, tan suave, tan maternal, va calmando el pensamiento y disolviendo la ansiedad.
el corazón se reconcilia. Porque incluso si el día fue duro, el rosario nos recuerda que la última palabra la tiene Dios. El enemigo huye. Muchos santos advirtieron que las tentaciones nocturnas disminuyen cuando el alma entra en el descanso con María. El sueño se vuelve terreno santo. San Alfonso María de Ligorio aseguraba que quien duerme rezando el rosario duerme entre los brazos de la Virgen. Y hay algo aún más bello. A veces no logramos terminarlo. El sueño llega antes, y eso está bien. Porque la Virgen no mide nuestras fuerzas, sino nuestro amor. Ella completa con su ternura lo que nuestra debilidad deja incompleto. El rosario rezado en la cama, con el corazón humilde y confiado, vale más que 1000 palabras dichas sin devoción en la luz del día. Porque en la noche el alma está más desnuda y María más cercana. Así que no temas, no digas, estoy muy cansado. Dile, Madre, acompáñame a dormir, quédate conmigo. Llévame en tus brazos hasta Jesús. Esa sencilla decisión puede cambiar tus noches y tus despertares también. Querido hermano, querida hermana, el rosario antes de dormir es más que una práctica devota. Es un acto de abandono, un modo de decirle a Dios, confío en ti. Incluso cuando cierro los ojos, tú me miras, tú me guardas, tú me amas. Ya conoces los 3 horarios revelados, pero aún falta algo esencial. ¿Cómo responderás a este llamado en tu vida cotidiana? ¿Cómo incorporar estos horarios en medio del caos moderno? ¿Y qué pasa si no logro rezar todos? La respuesta te ayudará a encontrar paz y constancia. A esta altura quizás tu corazón ya haya sentido el llamado. 3 momentos del día, 3 oportunidades de gracia, 3 puertas abiertas por la Virgen para llenar tu jornada de luz. Pero entonces aparece la realidad. No tengo tiempo. Mis días son un caos. Trabajo sin parar. Los niños, las tareas, las preocupaciones. ¿Cómo voy a rezar 3 veces el rosario? Querido hermano, querida hermana, Dios no te está pidiendo una carga imposible. María no exige, invita. El rosario no es una imposición, sino un refugio. No es la cantidad de rosarios lo que mueve el cielo, sino la fidelidad con que ofreces incluso una sola decena. Entonces, ¿qué hacer? Primero, no te pongas un peso que no viene de Dios. El rosario no es una obligación mecánica, sino una fuente de paz que puedes beber en sorbos, según tus posibilidades y estado de vida. ¿Solo puedes rezar una parte al despertar? Hazlo con amor. ¿Tienes 5 minutos en tu pausa del trabajo? Reza una decena, con el corazón. ¿Te duermes a la mitad del rosario? No importa, María lo termina contigo. Segundo, transforma tu rutina en oración. El rosario no siempre necesita un espacio perfecto. Puede ser rezado mientras cocinas, conduces, caminas, esperas en una fila. Cada cuenta, cada Ave María, es como una piedra lanzada al cielo que genera una ola de bendición. Tercero, sé realista pero constante. Tal vez no puedas rezar los 3 horarios cada día, pero sí puedes tener la intención firme de intentarlo. Y cuando no logres, no te culpes, solo vuelve a intentarlo mañana, con humildad. Porque lo importante no es la perfección, sino el amor. Y cada vez que tomas el rosario, María lo toma contigo. Cada vez que lo dejas sobre tu mesa, ella lo mira, esperando tu sí. Y hay algo más. Cuando tú rezas el rosario, no estás solo. Estás unido a millones de fieles en todo el mundo. A monjas en silencio. A enfermos que lo rezan desde una cama. A abuelas que lo pronuncian con lágrimas. A niños que lo aprenden con inocencia. Estás en comunión con la iglesia entera. Estás haciendo vibrar el cielo. Y cada Ave María es una rosa que ofreces a María. Y un arma que te protege. Y un canto que consuela tu alma. Y una cadena que une tu corazón al de Cristo. No se trata de lograr mucho. Se trata de amar mucho. Como decía San Luis María Grignion de Montfort, el rosario bien rezado es el latido fiel de un hijo que se sabe amado. Así que hoy te pregunto, ¿te animas a intentarlo? ¿A empezar con solo una decena? ¿A elegir un horario, mañana, mediodía o noche, y hacerlo tu refugio diario? La Virgen no pide imposibles, solo un lugar en tu día, un espacio en tu tiempo, un pedacito de tu amor. Y cuando le das eso, ella te da todo lo que tiene, su protección, su guía, su ternura, y sobre todo, Jesús. ¿Y qué ocurre cuando eres constante? ¿Qué promesa hace Dios a quienes perseveran en el rosario? El último capítulo trae una esperanza que puede transformar tu vida.
Hay algo que nunca debes olvidar. María cumple lo que promete. Ella no es solo madre, es también reina fiel, intercesora incansable y puente seguro hacia el cielo. Cuando la Virgen se apareció a Santo Domingo de Guzmán, a quien confió la difusión del rosario, le hizo una promesa: a los que recen devotamente mi rosario, les aseguro mi protección especial y gracias abundantes. Y esa promesa fue repetida, enriquecida y confirmada a lo largo de los siglos. En Fátima, en Lourdes, en tantas otras manifestaciones marianas, la Virgen tiene un deseo profundo: que recemos el rosario, porque es el camino más simple y eficaz para recibir las gracias del cielo. El Papa León XIV resumió así esta herencia celestial: el rosario es la cuerda que ata el alma al cielo, y quien lo sostiene cada día con fidelidad, aunque sea entre lágrimas y cansancio, recibirá de María consuelo en vida, defensa en la hora de la muerte y gloria en la eternidad. Tantas veces nos sentimos frágiles, tentados, heridos. Tantas veces no sabemos cómo orar, qué decir, cómo empezar. Pero el rosario nos toma de la mano y cada misterio nos recuerda: Cristo vino, Cristo sufrió, Cristo resucitó, Cristo reina. Y María camina con nosotros. ¿Qué promete la Virgen a quienes rezan el rosario con perseverancia? Gracias especiales en la vida diaria. Aquellos que rezan con devoción reciben luces para tomar decisiones, consuelo en las pruebas y una presencia constante de paz, conversión del corazón. Muchos han experimentado que, rezando el rosario, comenzaron a dejar el pecado, a vencer vicios, a desear la santidad, protección contra el mal. San Pío de Pietrelcina decía: el rosario es el arma para los tiempos actuales. Úsenlo contra el mal y vencerán. Asistencia en la hora de la muerte. María prometió su presencia a quienes hayan sido fieles al rosario. Como madre, no deja solos a sus hijos en el momento más importante: salvación del alma. El rosario no es magia, pero quien lo reza con fe y amor abre el corazón a la gracia. Y donde entra la gracia, florece la vida eterna. Querido oyente, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Que con algo tan simple como un rosario en tus manos, puedes caminar seguro hacia el cielo. Que si cada día le regalas a María unos minutos de tu tiempo, ella te regala su eternidad. No estás perdiendo el tiempo, estás sembrando para la vida eterna. Estás uniéndote a una cadena de amor que no se rompe. Estás tocando el corazón de la madre y dejando que ella toque el tuyo, como dijo San Juan Pablo II. El rosario, aunque sencillo, es de profunda eficacia. Es oración del corazón, y con el corazón se cambia el mundo. Sí, hermano o hermana, con el rosario puedes cambiar tu mundo, tu casa, tu alma, tu futuro. Y lo mejor, no lo harás solo. María caminará contigo. Ya viste las promesas. Ya escuchaste el llamado. Ahora solo falta una cosa: entregarte. En la conclusión, te guiaré con una breve oración y un último impulso para no dejar pasar este regalo celestial. Hoy recorrimos un camino profundo. No solo hablamos de horarios, hablamos de encuentros, de momentos en los que el cielo se inclina hacia la tierra, de espacios de gracia donde María se hace presente. El Papa León XIV no nos reveló estos horarios por simple devoción, sino como una llave espiritual, una forma concreta de abrir el alma al misterio de Dios en medio de la rutina, del cansancio, de las batallas diarias. Mañana, mediodía, noche. No son solo franjas del reloj, son altares que puedes levantar cada día con tus palabras simples, con tus dedos en el rosario, con tu corazón buscando al Señor a través de María. Si solo recuerdas una cosa de este mensaje, que sea esto: el rosario es un camino de amor que te transforma sin que te des cuenta. Y ese camino comienza con un sí, con un pequeño compromiso, con un Ave María susurrada con fe, con un gesto humilde que dice: María, aquí estoy, quiero caminar contigo. Ahora te invito a cerrar los ojos, si puedes, y repetir conmigo: Virgen María, Señora del Rosario, toma mi mano, enséñame a rezar. Guía mis pasos en el silencio y en el ruido, en la paz y en la lucha. Dame el deseo de amar más a tu Hijo y de vivir cada día unido a tu corazón inmaculado. Recibe mi rosario, aunque imperfecto, y transforma mi vida con tu ternura. Amén. Querido hermano, querida hermana, si este mensaje tocó tu alma, si algo dentro de ti quiere comenzar o volver a esta hermosa devoción, recibirás reflexiones que despiertan el alma, mensajes que reconfortan y palabras que te acercan al corazón de Dios.
Y no te vayas sin compartir este mensaje con alguien que amas. Tal vez, gracias a ti, esa persona descubra el poder del rosario y comience también a caminar bajo el manto de María. Que el Señor te bendiga y que su madre te abrace, hoy y siempre. Amén. Hay algo que muchos católicos aún no saben y podría cambiar para siempre la manera como rezan el rosario. Porque no basta con rezarlo. Lo que pocos conocen es que hay momentos en el día en que el cielo se abre con mayor fuerza, en que las palabras del Ave María resuenan con mayor poder en lo invisible, y cuando el rosario, recitado con amor, se transforma en espada luminosa contra las tinieblas. En este video revelaremos lo que se ha enseñado a miles de fieles, los 3 horarios más poderosos para rezar el rosario. ¿Y por qué el enemigo odia que lo hagas en esos momentos? Quizá llevas años rezándolo adormilado, distraído, apurado, y no es que Dios no escuche, pero hay momentos en que tu alma se vuelve más sensible y la Virgen Santísima se acerca con ternura especial, derramando gracias ocultas, como una madre que sabe el momento perfecto para abrazar. Prepárate para comprender el rosario como nunca antes, porque no se trata solo de cuándo rezas, sino de cómo el cielo responde. Si este tipo de mensaje toca tu corazón y te ayuda a crecer en la fe, te invito a suscribirte. Aquí compartimos enseñanzas que iluminan, consuelan y despiertan el alma. Al suscribirte, formarás parte de una comunidad que busca a Dios con profundidad y verdad. Ahora, acompáñame. Vamos a descubrir juntos cuáles son esos 3 momentos sagrados y por qué podrían marcar el inicio de una nueva etapa en tu vida espiritual. ¿Cuál fue el primer momento en la historia en que el rosario cambió el curso de una batalla espiritual? Lo veremos a continuación. Muchos creen que rezar el rosario en cualquier momento del día es suficiente. Y sí, la Virgen María recibe con amor cada Ave María, incluso la más débil. Pero, ¿y si te dijera que existen momentos en el día en que tu oración se une de manera más intensa al cielo? Como si una ventana se abriera y las gracias descendieran con más abundancia. Esto no es superstición, es sabiduría espiritual, transmitida por santos, papas y siglos de tradición. Dios, en su infinito amor, ha marcado el día con ritmos sagrados. La mañana, el mediodía, el atardecer. Son como campanas invisibles que resuenan en la creación, recordándonos que hay momentos para trabajar, para descansar, para ofrecer y para orar. Los monjes lo entendieron desde hace siglos. Por eso, la liturgia de las horas estructura la jornada en momentos de oración. Laudes, hora intermedia, vísperas, completas. No porque Dios no escuche a otras horas, sino porque el alma necesita ese ritmo sagrado para mantenerse despierta. Y el rosario, aunque no forma parte de la liturgia oficial, es el latido mariano del corazón de la Iglesia. Cuando lo rezas con devoción, no solo contemplas la vida de Cristo, sino que te unes a María en su misión de llevar luz al mundo. Ahora bien, ¿por qué algunos horarios son especialmente poderosos? Porque coinciden con momentos de transición espiritual, cuando el alma humana está más abierta y cuando las fuerzas del mal se agitan o se debilitan. Por eso los santos decían: reza el rosario cuando todo el mundo duerme, y verás cómo el cielo se inclina hacia ti. Reza cuando el sol está en lo alto y la luz del Espíritu se posará sobre tu oración. En una de sus homilías más memorables, se dijo: el rosario es una espada, pero una espada necesita el momento adecuado para golpear con mayor fuerza. Hay horas en que el alma es más dócil y el enemigo más vulnerable. Y lo que estamos por descubrir, juntos, es precisamente cuáles son esas 3 horas benditas en las que la Virgen se acerca con mayor dulzura y en las que el rosario resplandece como antorcha en medio del mundo moderno. Antes de conocer el primero de estos horarios, es necesario mirar al pasado, a una historia real en que el rosario salvó a una nación entera. ¿Qué sucedió en la batalla de Lepanto y por qué se considera el mayor milagro del rosario? La historia es más impactante de lo que imaginas. Corría el 1571. El mundo cristiano estaba al borde del colapso. Una amenaza gigantesca se cernía sobre Europa. El poderoso Imperio Otomano, con una flota temida, veloz y brutal, avanzaba con el propósito de conquistar el corazón del continente. Roma temblaba. Las ciudades portuarias se preparaban para lo peor, y los cristianos parecían condenados. Pero Dios, en su providencia, preparaba una respuesta que no venía de las espadas, sino de los rosarios. El papa de aquel tiempo, Pío V, un dominico austero y santo, sabía que la batalla no se ganaría solo en el mar. Por eso envió un mensaje urgente a toda la cristiandad: rece el rosario.
Convocó procesiones, vigilias, ayunos y oraciones. Pidió que todos, desde los más pobres hasta los nobles, se unieran en súplica a la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario. El 7 de octubre, en las aguas del Golfo de Patras, la Liga Santa y el ejército turco se encontraron. Los cristianos eran menos numerosos y todo parecía perdido. Pero mientras las espadas chocaban y los cañones rugían, una marea espiritual invisible se movía por toda Europa. Millones rezaban al unísono el rosario, y las manos de María no se hicieron esperar. De pronto, los vientos cambiaron. Literalmente, un viento fortísimo que había favorecido a los turcos giró de manera inesperada, empujando las velas de las naves cristianas con nueva fuerza. Los enemigos quedaron desorientados, el caos se apoderó de ellos, y en pocas horas una victoria imposible se convirtió en una realidad gloriosa. La flota musulmana fue derrotada, Europa fue salvada. Pío V, sin estar presente en el lugar de los hechos, recibió en medio de una reunión una visión espiritual. Se levantó, emocionado, y exclamó: «Detengan todo, vayan a agradecer a la Virgen, hemos ganado la batalla». Días después, cuando llegó la confirmación de la victoria, se instituyó la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias, que luego sería conocida como Nuestra Señora del Rosario, y se celebraría el 7 de octubre en recuerdo de aquel milagro. Querido oyente, no fue una flota quien venció, fue el poder del rosario. Fue una lección eterna para la Iglesia. Cuando los enemigos se levantan, cuando las amenazas son mayores que nuestras fuerzas, el rosario puede cambiar el curso de la historia. Aquí hay un detalle muchas veces olvidado. Las principales horas de oración durante ese periodo de súplica eran 3 momentos específicos del día. 3 horarios que los santos sabían que eran especialmente fecundos. 3 instantes en los que el alma humana toca el cielo con más fuerza. Por eso se retomó esta tradición y se dijo: lo que el rosario logró en Lepanto lo puede lograr hoy en tu hogar, en tu familia, en tu alma. Pero reza con sabiduría, elige el momento sagrado. Y esos momentos sagrados están más cerca de lo que crees. El primero de ellos, de hecho, ocurre cuando el mundo aún duerme, y solo las almas vigilantes permanecen despiertas. ¿Por qué rezar el rosario antes del amanecer abre puertas invisibles al cielo? Lo descubrirás en el próximo capítulo, y puede transformar tus mañanas para siempre. Hay un momento del día en que todo parece en silencio. Las calles están vacías, los relojes avanzan sin ruido, y el mundo aún no ha puesto sus máscaras ni sus prisas. Es el instante justo antes del amanecer, cuando la noche cede lentamente su lugar a la luz. En ese intervalo sagrado, entre la oscuridad y el alba, algo místico ocurre en el alma humana. Y es ahí donde el primer horario revelado cobra todo su sentido. Quien reza el rosario antes del amanecer se une a Cristo en el huerto de los olivos, a María esperando la resurrección, a los monjes que han hecho del silencio su altar. Rezar el rosario en estas primeras horas no es solo una devoción, es una ofrenda valiente, porque el cuerpo quiere dormir, pero el alma, si responde, entra en una profundidad pocas veces experimentada. Los padres del desierto decían que la oración de la madrugada es como el rocío que desciende sobre la tierra seca. Es suave, silenciosa, fecunda. Y lo más importante, el enemigo aún no está completamente despierto. Sí, aunque suene misterioso, los místicos enseñaban que las tinieblas espirituales se debilitan antes del amanecer. Es como si el mal, en su orgullo, bajara la guardia. Y en ese momento, el rosario se eleva con una libertad y una fuerza que desarma. Muchos santos vivieron esto. Santa Faustina Kowalska, en su diario, cuenta cómo Jesús la despertaba de madrugada para rezar. San Francisco de Asís salía antes del alba a orar en la naturaleza. Y San Juan Pablo II confesó que muchas de sus meditaciones marianas más profundas nacieron en los primeros rayos de la mañana. Pero ¿por qué es tan especial el rosario a esa hora? Porque nos une al inicio del día de María. Ella también despertaba con la luz y ofrecía todo lo que era y tenía al Padre. Rezar el rosario en ese momento es comenzar el día con ella, dejando que su ternura ilumine todo lo que vendrá después: el trabajo, las luchas, las decisiones, los encuentros. Es poner a Jesús en el centro antes de que el mundo ocupe nuestro corazón. Y hay algo más. Muchos han compartido testimonios impactantes. Personas que comenzaron a rezar el rosario antes del amanecer y vieron cómo sus días se transformaban. Se alejaban las angustias, las decisiones se hacían más claras. La paz, esa paz que no es de este mundo, los envolvía como un manto invisible. Se expresó con claridad.
El rosario antes del amanecer no solo cambia tu día, cambia tu espíritu. Porque quien busca a Dios mientras el mundo duerme, será visitado por la gracia mientras el mundo corre. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a ofrecer esos minutos? ¿A renunciar al último tramo del sueño para regalarle a Dios tu primer pensamiento, tu primera palabra? Tal vez sea difícil al principio, pero la Virgen te espera. Y una sola decena dicha con amor, cuando todo está en silencio, puede resonar más fuerte que 1000 palabras pronunciadas con distracción en medio del ruido. Ese es el primer horario revelado. Y ahora te estarás preguntando, ¿cuál es el segundo momento sagrado? Prepárate, porque es justo cuando todo el mundo está más agitado, y tú puedes convertir ese caos en un altar. ¿Por qué el rosario al mediodía tiene una fuerza especial contra el mal y la confusión? La respuesta, respaldada por siglos de tradición, te sorprenderá. Hay una hora del día en que el mundo está en su punto más alto de actividad. Es el mediodía. Las ciudades laten con fuerza. Las responsabilidades se multiplican. Los teléfonos no dejan de sonar. Y las almas corren detrás del tiempo. Y es justamente allí, en medio del vértigo, donde se abre la segunda ventana sagrada para el rosario. Si rezas el rosario al mediodía, vences la tentación de vivir sin Dios en el corazón del día. Porque lo cierto es que muchos de nosotros comenzamos la mañana con fe, pero en el transcurso de las horas el alma se dispersa. Las preocupaciones nos arrancan la paz, las obligaciones nos consumen, y si no cuidamos el espíritu corremos el riesgo de vivir como si Dios estuviera ausente. El rosario al mediodía no es solo una oración, es una interrupción santa. Es como si María misma se acercara en medio de tus labores y dijera: Hijo, detente un momento, respira, reza conmigo. Recuerda para quién estás viviendo. Muchos santos lo hacían. Santa Teresa de Ávila, en medio de sus reformas y trabajos, detenía su jornada para rezar, no por obligación, sino por necesidad espiritual. Decía: si no hablo con Dios a mitad del día, corro el riesgo de olvidarme de quién soy. Y no necesitas una hora entera. A veces basta con una decena bien rezada. Un Padre Nuestro y 10 Avemarías dichas desde el corazón, en medio de un descanso breve antes del almuerzo o mientras caminas, pueden cambiar el rumbo de tu jornada. Porque al mediodía el alma puede sentirse cansada, aunque el reloj diga que aún falta mucho para el final. Y allí es donde el rosario actúa como un oasis, como un susurro de Dios que dice: no estás solo, sigue adelante, estoy contigo. Además, el rosario al mediodía recuerda al Ángelus, esa antigua oración que honra la encarnación. Y aunque no puedas rezar el Ángelus completo, una parte del rosario con esa intención te une a millones de católicos en todo el mundo que detienen su jornada para decir: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Te imaginas lo que sucede en el cielo? Cuando, en medio del ruido del mundo, una voz se eleva con un simple: Dios te salve María. Los ángeles se inclinan, María escucha, Jesús sonríe, y tu alma se llena de luz. Querido oyente, tal vez no puedas cambiar el ritmo de tu vida, pero puedes infiltrar la gracia en tu rutina. Puedes transformar tu jornada en un rosario vivo, donde cada cuenta que rezas al mediodía es una flor que ofreces a María en el altar invisible de tu corazón. Ese es el segundo horario revelado. Y aún queda uno más, uno que muchos descuidan, pero que puede ser la llave que abre el descanso en Dios. ¿Qué sucede cuando rezas el rosario justo antes de dormir? En el próximo capítulo sabrás por qué. La jornada termina, los cuerpos están cansados, las luces se apagan poco a poco, y el alma muchas veces queda agitada, herida, llena de pensamientos que no nos dejan descansar. Es entonces cuando el cielo, en su ternura, nos propone algo: cerrar el día con María. Quien reza el rosario antes de dormir entrega su alma al amparo de la Madre, y su sueño se vuelve oración. Porque la noche no es solo un tiempo de descanso. Es también, muchas veces, el campo donde se libran batallas invisibles, miedos que emergen, tentaciones que se intensifican, culpas que regresan, inseguridades que gritan en silencio. ¿Y qué mejor arma que el rosario para atravesar esa oscuridad? Santa Teresa de Calcuta decía: cuando no puedas dormir, toma el rosario. Aunque no logres terminarlo, María lo rezará contigo. Este momento sagrado, el último del día, es cuando la Virgen se inclina con ternura sobre nosotros y nos dice: estoy aquí, cuéntamelo todo. No dejes que el mundo te arrebate la paz que Dios quiere darte. ¿Y sabes qué ocurre cuando rezamos el rosario antes de dormir? El alma se libera de cargas,
Cada misterio nos permite entregar dolores, agradecer gracias, pedir perdón y renovar la fe. La mente se serena. El ritmo de la oración, tan suave, tan maternal, va calmando el pensamiento y disolviendo la ansiedad. El corazón se reconcilia. Porque incluso si el día fue duro, el rosario nos recuerda que la última palabra la tiene Dios. El enemigo huye. Muchos santos advirtieron que las tentaciones nocturnas disminuyen cuando el alma entra en el descanso con María. El sueño se vuelve terreno santo. San Alfonso María de Ligorio aseguraba que quien duerme rezando el rosario duerme entre los brazos de la Virgen. Y hay algo aún más bello. A veces no logramos terminarlo. El sueño llega antes, y eso está bien. Porque la Virgen no mide nuestras fuerzas, sino nuestro amor. Ella completa con su ternura lo que nuestra debilidad deja incompleto. El rosario rezado en la cama, con el corazón humilde y confiado, vale más que 1000 palabras dichas sin devoción en la luz del día. Porque en la noche el alma está más desnuda y María más muy cercana. Así que no temas, no digas, estoy muy cansado. Dile, Madre, acompáñame a dormir, quédate conmigo, llévame en tus brazos hasta Jesús. Esa sencilla decisión puede cambiar tus noches y tus despertares también. Querido hermano, querida hermana, el rosario antes de dormir es más que una práctica devota. Es un acto de abandono, un modo de decirle a Dios, confío en ti. Incluso cuando cierro los ojos, tú me miras, tú me guardas, tú me amas. Ya conoces los 3 horarios revelados, pero aún falta algo esencial. ¿Cómo responderás a este llamado en tu vida cotidiana? ¿Cómo incorporar estos horarios en medio del caos moderno? ¿Y qué pasa si no logro rezar todos? La respuesta te ayudará a encontrar paz y constancia. A esta altura quizás tu corazón ya haya sentido el llamado. 3 momentos del día, 3 oportunidades de gracia, 3 puertas abiertas por la Virgen para llenar tu jornada de luz. Pero entonces aparece la realidad. No tengo tiempo, mis días son un caos. Trabajo sin parar. Los niños, las tareas, las preocupaciones. ¿Cómo voy a rezar 3 veces el rosario? Querido hermano, querida hermana, Dios no te está pidiendo una carga imposible. María no exige, invita. El rosario no es una imposición, sino un refugio. No es la cantidad de rosarios lo que mueve el cielo, sino la fidelidad con que ofreces incluso una sola decena. Entonces, ¿qué hacer? Primero, no te pongas un peso que no viene de Dios. El rosario no es una obligación mecánica, sino una fuente de paz que puedes beber en sorbos, según tus posibilidades y estado de vida. ¿Solo puedes rezar una parte al despertar? Hazlo con amor. ¿Tienes 5 minutos en tu pausa del trabajo? Reza una decena, con el corazón. ¿Te duermes a la mitad del rosario? No importa, María lo termina contigo. Segundo, transforma tu rutina en oración. El rosario no siempre necesita un espacio perfecto. Puede ser rezado mientras cocinas, conduces, caminas, esperas en una fila. Cada cuenta, cada Ave María, es como una piedra lanzada al cielo que genera una ola de bendición. Tercero, sé realista pero constante. Tal vez no puedas rezar los 3 horarios cada día, pero sí puedes tener la intención firme de intentarlo. Y cuando no logres, no te culpes, solo vuelve a intentarlo mañana, con humildad. Porque lo importante no es la perfección, sino el amor. Y cada vez que tomas el rosario, María lo toma contigo. Cada vez que lo dejas sobre tu mesa, ella lo mira, esperando tu sí. Y hay algo más. Cuando tú rezas el rosario, no estás solo. Estás unido a millones de fieles en todo el mundo. A monjas en silencio. A enfermos que lo rezan desde una cama. A abuelas que lo pronuncian con lágrimas. A niños que lo aprenden con inocencia. Estás en comunión con la iglesia entera. Estás haciendo vibrar el cielo. Y cada Ave María es una rosa que ofreces a María, y un arma que te protege, y un canto que consuela tu alma, y una cadena que une tu corazón al de Cristo. No se trata de lograr mucho, se trata de amar mucho. Como decía San Luis María Grignion de Montfort, el rosario bien rezado es el latido fiel de un hijo que se sabe amado. Así que hoy te pregunto, ¿te animas a intentarlo? ¿A empezar con solo una decena? ¿A elegir un horario, mañana, mediodía o noche, y hacerlo tu refugio diario? La Virgen no pide imposibles, solo un lugar en tu día, un espacio en tu tiempo, un pedacito de tu amor. Y cuando le das eso, ella te da todo lo que tiene.
su protección, su guía, su ternura y sobre todo, Jesús. ¿Y qué ocurre cuando eres constante? ¿Qué promesa hace Dios a quienes perseveran en el rosario? El último capítulo trae una esperanza que puede transformar tu vida. Hay algo que nunca debes olvidar. María cumple lo que promete. Ella no es solo madre, es también reina fiel, intercesora incansable y puente seguro hacia el cielo. Cuando la Virgen se apareció a Santo Domingo de Guzmán, a quien confió la difusión del rosario, le hizo una promesa: a los que recen devotamente mi rosario, les aseguro mi protección especial y gracias abundantes. Y esa promesa fue repetida, enriquecida y confirmada a lo largo de los siglos. En Fátima, en Lourdes, en tantas otras manifestaciones marianas, la Virgen tiene un deseo profundo: que recemos el rosario, porque es el camino más simple y eficaz para recibir las gracias del cielo. El Papa León XIV resumió así esta herencia celestial: el rosario es la cuerda que ata el alma al cielo, y quien lo sostiene cada día con fidelidad, aunque sea entre lágrimas y cansancio, recibirá de María consuelo en vida, defensa en la hora de la muerte y gloria en la eternidad. Tantas veces nos sentimos frágiles, tentados, heridos. Tantas veces no sabemos cómo orar, qué decir, cómo empezar. Pero el rosario nos toma de la mano y cada misterio nos recuerda: Cristo vino, Cristo sufrió, Cristo resucitó, Cristo reina. Y María camina con nosotros. ¿Qué promete la Virgen a quienes rezan el rosario con perseverancia? Gracias especiales en la vida diaria. Aquellos que rezan con devoción reciben luces para tomar decisiones, consuelo en las pruebas y una presencia constante de paz, conversión del corazón. Muchos han experimentado que, rezando el rosario, comenzaron a dejar el pecado, a vencer vicios, a desear la santidad, protección contra el mal. San Pío de Pietrelcina decía: el rosario es el arma para los tiempos actuales. Úsenlo contra el mal y vencerán. Asistencia en la hora de la muerte. María prometió su presencia a quienes hayan sido fieles al rosario. Como madre, no deja solos a sus hijos en el momento más importante: salvación del alma. El rosario no es magia, pero quien lo reza con fe y amor abre el corazón a la gracia. Y donde entra la gracia, florece la vida eterna. Querido oyente, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Que con algo tan simple como un rosario en tus manos, puedes caminar seguro hacia el cielo. Que si cada día le regalas a María unos minutos de tu tiempo, ella te regala su eternidad. No estás perdiendo el tiempo, estás sembrando para la vida eterna. Estás uniéndote a una cadena de amor que no se rompe. Estás tocando el corazón de la madre y dejando que ella toque el tuyo, como dijo San Juan Pablo II. El rosario, aunque sencillo, es de profunda eficacia. Es oración del corazón, y con el corazón se cambia el mundo. Sí, hermano o hermana, con el rosario puedes cambiar tu mundo, tu casa, tu alma, tu futuro. Y lo mejor, no lo harás solo. María caminará contigo. Ya viste las promesas. Ya escuchaste el llamado. Ahora solo falta una cosa: entregarte. En la conclusión, te guiaré con una breve oración y un último impulso para no dejar pasar este regalo celestial. Hoy recorrimos un camino profundo. No solo hablamos de horarios, hablamos de encuentros, de momentos en los que el cielo se inclina hacia la tierra, de espacios de gracia donde María se hace presente. El Papa León XIV no nos reveló estos horarios por simple devoción, sino como una llave espiritual, una forma concreta de abrir el alma al misterio de Dios en medio de la rutina, del cansancio, de las batallas diarias. Mañana, mediodía, noche. No son solo franjas del reloj, son altares que puedes levantar cada día con tus palabras simples, con tus dedos en el rosario, con tu corazón buscando al Señor a través de María. Si solo recuerdas una cosa de este mensaje, que sea esto: el rosario es un camino de amor que te transforma sin que te des cuenta. Y ese camino comienza con un sí, con un pequeño compromiso, con una Ave María susurrada con fe, con un gesto humilde que dice: María, aquí estoy, quiero caminar contigo. Ahora te invito a cerrar los ojos, si puedes, y repetir conmigo: Virgen María, Señora del Rosario, toma mi mano, enséñame a rezar. Guía mis pasos en el silencio y en el ruido, en la paz y en la lucha. Dame el deseo de amar más a tu Hijo y de vivir cada día unido a tu corazón inmaculado. Recibe mi rosario, aunque imperfecto, y transforma mi vida con tu ternura. Amén. Querido hermano,
Querida hermana, si este mensaje tocó tu alma, si algo dentro de ti quiere comenzar o volver a esta hermosa devoción, recibirás reflexiones que despiertan el alma, mensajes que reconfortan y palabras que te acercan al corazón de Dios. Y no te vayas sin compartir este mensaje con alguien que amas. Tal vez, gracias a ti, esa persona descubra el poder del rosario y comience también a caminar bajo el manto de María. Que el Señor te bendiga y que su madre te abrace, hoy y siempre. Amén. Hay algo que muchos católicos aún no saben, y podría cambiar para siempre la manera como rezan el rosario. Porque no basta con rezarlo. Lo que pocos conocen es que hay momentos en el día en que el cielo se abre con mayor fuerza, en que las palabras del Ave María resuenan con mayor poder en lo invisible, y cuando el rosario, recitado con amor, se transforma en espada luminosa contra las tinieblas. En este video revelaremos lo que se ha enseñado a miles de fieles, los 3 horarios más poderosos para rezar el rosario. ¿Y por qué el enemigo odia que lo hagas en esos momentos? Quizá llevas años rezándolo adormilado, distraído, apurado, y no es que Dios no escuche, pero hay momentos en que tu alma se vuelve más sensible y la Virgen Santísima se acerca con ternura especial, derramando gracias ocultas como una madre que sabe el momento perfecto para abrazar. Prepárate para comprender el rosario como nunca antes, porque no se trata solo de cuándo rezas, sino de cómo el cielo responde. Si este tipo de mensaje toca tu corazón y te ayuda a crecer en la fe, te invito a suscribirte. Aquí compartimos enseñanzas que iluminan, consuelan y despiertan el alma. Al suscribirte, formarás parte de una comunidad que busca a Dios con profundidad y verdad. Ahora, acompáñame. Vamos a descubrir juntos cuáles son esos 3 momentos sagrados y por qué podrían marcar el inicio de una nueva etapa en tu vida espiritual. ¿Cuál fue el primer momento en la historia en que el rosario cambió el curso de una batalla espiritual? Lo veremos a continuación. Muchos creen que rezar el rosario en cualquier momento del día es suficiente. Y sí, la Virgen María recibe con amor cada Ave María, incluso la más débil. Pero, ¿y si te dijera que existen momentos en el día en que tu oración se une de manera más intensa al cielo? Como si una ventana se abriera y las gracias descendieran con más abundancia. Esto no es superstición. Es sabiduría espiritual, transmitida por santos, papas y siglos de tradición. Dios, en su infinito amor, ha marcado el día con ritmos sagrados. La mañana, el mediodía, el atardecer. Son como campanas invisibles que resuenan en la creación, recordándonos que hay momentos para trabajar, para descansar, para ofrecer y para orar. Los monjes lo entendieron desde hace siglos. Por eso, la liturgia de las horas estructura la jornada en momentos de oración. Laudes, hora intermedia, vísperas, completas. No porque Dios no escuche a otras horas, sino porque el alma necesita ese ritmo sagrado para mantenerse despierta. Y el rosario, aunque no forma parte de la liturgia oficial, es el latido mariano del corazón de la Iglesia. Cuando lo rezas con devoción, no solo contemplas la vida de Cristo, sino que te unes a María en su misión de llevar luz al mundo. Ahora bien, ¿por qué algunos horarios son especialmente poderosos? Porque coinciden con momentos de transición espiritual, cuando el alma humana está más abierta y cuando las fuerzas del mal se agitan o se debilitan. Por eso los santos decían, reza el rosario cuando todo el mundo duerme, y verás cómo el cielo se inclina hacia ti. Reza cuando el sol está en lo alto y la luz del Espíritu se posará sobre tu oración. En una de sus homilías más memorables, se dijo, el rosario es una espada. Pero una espada necesita el momento adecuado para golpear con mayor fuerza. Hay horas en que el alma es más dócil y el enemigo más vulnerable. Y lo que estamos por descubrir, juntos, es precisamente cuáles son esas 3 horas benditas en las que la Virgen se acerca con mayor dulzura y en las que el rosario resplandece como antorcha en medio del mundo moderno. Antes de conocer el primero de estos horarios, es necesario mirar al pasado, a una historia real en que el rosario salvó a una nación entera. ¿Qué sucedió en la batalla de Lepanto y por qué se considera el mayor milagro del rosario? La historia es más impactante de lo que imaginas. Corría el 1571. El mundo cristiano estaba al borde del colapso. Una amenaza gigantesca se cernía sobre Europa. El poderoso Imperio Otomano, con una flota temida, veloz y brutal, avanzaba con el propósito de conquistar el corazón del continente. Roma temblaba. Las ciudades portuarias se preparaban para lo peor. Y los cristianos parecían condenados, pero Dios, en su providencia,
preparaba una respuesta que no venía de las espadas, sino de los rosarios. El papa de aquel tiempo, Pío V, un dominico austero y santo, sabía que la batalla no se ganaría solo en el mar. Por eso envió un mensaje urgente a toda la cristiandad: rece el rosario. Convocó procesiones, vigilias, ayunos y oraciones. Pidió que todos, desde los más pobres hasta los nobles, se unieran en súplica a la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario. El 7 de octubre, en las aguas del Golfo de Patras, la Liga Santa y el ejército turco se encontraron. Los cristianos eran menos numerosos y todo parecía perdido. Pero mientras las espadas chocaban y los cañones rugían, una marea espiritual invisible se movía por toda Europa. Millones rezaban al unísono el rosario, y las manos de María no se hicieron esperar. De pronto, los vientos cambiaron. Literalmente, un viento fortísimo que había favorecido a los turcos giró de manera inesperada, empujando las velas de las naves cristianas con nueva fuerza. Los enemigos quedaron desorientados, el caos se apoderó de ellos, y en pocas horas una victoria imposible se convirtió en una realidad gloriosa. La flota musulmana fue derrotada, Europa fue salvada. Pío V, sin estar presente en el lugar de los hechos, recibió en medio de una reunión una visión espiritual. Se levantó emocionado y exclamó: «Detengan todo, vayan a agradecer a la Virgen, hemos ganado la batalla». Días después, cuando llegó la confirmación de la victoria, se instituyó la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias, que luego sería conocida como Nuestra Señora del Rosario, y se celebraría el 7 de octubre en recuerdo de aquel milagro. Querido oyente, no fue una flota quien venció, fue el poder del rosario. Fue una lección eterna para la Iglesia. Cuando los enemigos se levantan, cuando las amenazas son mayores que nuestras fuerzas, el rosario puede cambiar el curso de la historia. Aquí hay un detalle muchas veces olvidado. Las principales horas de oración durante ese periodo de súplica eran 3 momentos específicos del día. 3 horarios que los santos sabían que eran especialmente fecundos. 3 instantes en los que el alma humana toca el cielo con más fuerza. Por eso se retomó esta tradición y se dijo: lo que el rosario logró en Lepanto lo puede lograr hoy en tu hogar, en tu familia, en tu alma. Pero reza con sabiduría. Elige el momento sagrado. Y esos momentos sagrados están más cerca de lo que crees. El primero de ellos, de hecho, ocurre cuando el mundo aún duerme, y solo las almas vigilantes permanecen despiertas. ¿Por qué rezar el rosario antes del amanecer abre puertas invisibles al cielo? Lo descubrirás en el próximo capítulo, y puede transformar tus mañanas para siempre. Hay un momento del día en que todo parece en silencio. Las calles están vacías, los relojes avanzan sin ruido, y el mundo aún no ha puesto sus máscaras ni sus prisas. Es el instante justo antes del amanecer, cuando la noche cede lentamente su lugar a la luz. En ese intervalo sagrado, entre la oscuridad y el alba, algo místico ocurre en el alma humana. Y es ahí donde el primer horario revelado cobra todo su sentido. Quien reza el rosario antes del amanecer, se une a Cristo en el huerto de los olivos, a María esperando la resurrección, a los monjes que han hecho del silencio su altar. Rezar el rosario en estas primeras horas no es solo una devoción, es una ofrenda valiente, porque el cuerpo quiere dormir, pero el alma, si responde, entra en una profundidad pocas veces experimentada. Los padres del desierto decían que la oración de la madrugada es como el rocío que desciende sobre la tierra seca. Es suave, silenciosa, fecunda. Y lo más importante, el enemigo aún no está completamente despierto. Sí, aunque suene misterioso, los místicos enseñaban que las tinieblas espirituales se debilitan antes del amanecer. Es como si el mal, en su orgullo, bajara la guardia. Y en ese momento, el rosario se eleva con una libertad y una fuerza que desarma. Muchos santos vivieron esto. Santa Faustina Kowalska, en su diario, cuenta cómo Jesús la despertaba de madrugada para rezar. San Francisco de Asís salía antes del alba a orar en la naturaleza. Y San Juan Pablo II confesó que muchas de sus meditaciones marianas más profundas nacieron en los primeros rayos de la mañana. Pero ¿por qué es tan especial el rosario a esa hora? Porque nos une al inicio del día de María. Ella también despertaba con la luz y ofrecía todo lo que era y tenía al Padre. Rezar el rosario en ese momento es comenzar el día con ella, dejando que su ternura ilumine todo lo que vendrá después: el trabajo, las luchas, las decisiones, los encuentros. Es poner a Jesús en el centro antes de que el mundo ocupe nuestro corazón. Y hay algo más. Muchos han compartido testimonios impactantes.
Personas que comenzaron a rezar el rosario antes del amanecer y vieron cómo sus días se transformaban. Se alejaban las angustias, las decisiones se hacían más claras. La paz, esa paz que no es de este mundo, los envolvía como un manto invisible. Se expresó con claridad. El rosario antes del amanecer no solo cambia tu día, cambia tu espíritu. Porque quien busca a Dios mientras el mundo duerme, será visitado por la gracia mientras el mundo corre. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a ofrecer esos minutos? ¿A renunciar al último tramo del sueño para regalarle a Dios tu primer pensamiento, tu primera palabra? Tal vez sea difícil al principio, pero la Virgen te espera. Y una sola decena dicha con amor, cuando todo está en silencio, puede resonar más fuerte que 1000 palabras pronunciadas con distracción en medio del ruido. Ese es el primer horario revelado. Y ahora te estarás preguntando, ¿cuál es el segundo momento sagrado? Prepárate, porque es justo cuando todo el mundo está más agitado, y tú puedes convertir ese caos en un altar. ¿Por qué el rosario al mediodía tiene una fuerza especial contra el mal y la confusión? La respuesta, respaldada por siglos de tradición, te sorprenderá. Hay una hora del día en que el mundo está en su punto más alto de actividad. Es el mediodía. Las ciudades laten con fuerza. Las responsabilidades se multiplican. Los teléfonos no dejan de sonar, y las almas corren detrás del tiempo. Y es justamente allí, en medio del vértigo, donde se abre la segunda ventana sagrada para el rosario. Si rezas el rosario al mediodía, vences la tentación de vivir sin Dios en el corazón del día. Porque lo cierto es que muchos de nosotros comenzamos la mañana con fe, pero en el transcurso de las horas, el alma se dispersa. Las preocupaciones nos arrancan la paz, las obligaciones nos consumen, y si no cuidamos el espíritu, corremos el riesgo de vivir como si Dios estuviera ausente. El rosario al mediodía no es solo una oración, es una interrupción santa. Es como si María misma se acercara en medio de tus labores y dijera: Hijo, detente un momento. Respira. Reza conmigo. Recuerda para quién estás viviendo. Muchos santos lo hacían. Santa Teresa de Ávila, en medio de sus reformas y trabajos, detenía su jornada para rezar. No por obligación, sino por necesidad espiritual. Decía: si no hablo con Dios a mitad del día, corro el riesgo de olvidarme de quién soy. Y no necesitas una hora entera. A veces basta con una decena bien rezada. Un Padre Nuestro y 10 Avemarías dichas desde el corazón, en medio de un descanso breve antes del almuerzo o mientras caminas, pueden cambiar el rumbo de tu jornada. Porque al mediodía el alma puede sentirse cansada, aunque el reloj diga que aún falta mucho para el final. Y allí es donde el rosario actúa como un oasis, como un susurro de Dios que dice: no estás solo, sigue adelante, estoy contigo. Además, el rosario al mediodía recuerda al Ángelus, esa antigua oración que honra la encarnación. Y aunque no puedas rezar el Ángelus completo, una parte del rosario con esa intención te une a millones de católicos en todo el mundo que detienen su jornada para decir: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Te imaginas lo que sucede en el cielo? Cuando, en medio del ruido del mundo, una voz se eleva con un simple: Dios te salve María. Los ángeles se inclinan, María escucha, Jesús sonríe, y tu alma se llena de luz. Querido oyente, tal vez no puedas cambiar el ritmo de tu vida, pero puedes infiltrar la gracia en tu rutina. Puedes transformar tu jornada en un rosario vivo, donde cada cuenta que rezas al mediodía es una flor que ofreces a María en el altar invisible de tu corazón. Ese es el segundo horario revelado. Y aún queda uno más, uno que muchos descuidan, pero que puede ser la llave que abre el descanso en Dios. ¿Qué sucede cuando rezas el rosario justo antes de dormir? En el próximo capítulo sabrás por qué. La jornada termina, los cuerpos están cansados, las luces se apagan poco a poco, y el alma muchas veces queda agitada, herida, llena de pensamientos que no nos dejan descansar. Es entonces cuando el cielo, en su ternura, nos propone algo: cerrar el día con María. Quien reza el rosario antes de dormir entrega su alma al amparo de la Madre, y su sueño se vuelve oración. Porque la noche no es solo un tiempo de descanso, es también, muchas veces, el campo donde se libran batallas invisibles, miedos que emergen, tentaciones que se intensifican, culpas que regresan, inseguridades que gritan en silencio. ¿Y qué mejor arma que el rosario para atravesar esa oscuridad? Santa Teresa de Calcuta decía: cuando no puedas dormir, toma el rosario. Aunque no logres terminarlo, María lo rezará contigo. Este momento sagrado, el último del día,
Es cuando la Virgen se inclina con ternura sobre nosotros y nos dice: estoy aquí, cuéntamelo todo. No dejes que el mundo te arrebate la paz que Dios quiere darte. ¿Y sabes qué ocurre cuando rezamos el rosario antes de dormir? El alma se libera de cargas. Cada misterio nos permite entregar dolores, agradecer gracias, pedir perdón y renovar la fe. La mente se serena. El ritmo de la oración, tan suave, tan maternal, va calmando el pensamiento y disolviendo la ansiedad. El corazón se reconcilia. Porque incluso si el día fue duro, el rosario nos recuerda que la última palabra la tiene Dios. El enemigo huye. Muchos santos advirtieron que las tentaciones nocturnas disminuyen cuando el alma entra en el descanso con María. El sueño se vuelve terreno santo. San Alfonso María de Ligorio aseguraba que quien duerme rezando el rosario duerme entre los brazos de la Virgen. Y hay algo aún más bello. A veces no logramos terminarlo. El sueño llega antes, y eso está bien. Porque la Virgen no mide nuestras fuerzas, sino nuestro amor. Ella completa con su ternura lo que nuestra debilidad deja incompleto. El rosario rezado en la cama, con el corazón humilde y confiado, vale más que 1000 palabras dichas sin devoción en la luz del día. Porque en la noche el alma está más desnuda y María más cercana. Así que no temas, no digas: estoy muy cansado. Dile: Madre, acompáñame a dormir, quédate conmigo. Llévame en tus brazos hasta Jesús. Esa sencilla decisión puede cambiar tus noches y tus despertares también. Querido hermano, querida hermana, el rosario antes de dormir es más que una práctica devota. Es un acto de abandono, un modo de decirle a Dios: confío en ti. Incluso cuando cierro los ojos, tú me miras, tú me guardas, tú me amas. Ya conoces los 3 horarios revelados, pero aún falta algo esencial. ¿Cómo responderás a este llamado en tu vida cotidiana? ¿Cómo incorporar estos horarios en medio del caos moderno? ¿Y qué pasa si no logro rezar todos? La respuesta te ayudará a encontrar paz y constancia. A esta altura quizás tu corazón ya haya sentido el llamado. 3 momentos del día, 3 oportunidades de gracia, 3 puertas abiertas por la Virgen para llenar tu jornada de luz. Pero entonces aparece la realidad. No tengo tiempo. Mis días son un caos. Trabajo sin parar. Los niños, las tareas, las preocupaciones. ¿Cómo voy a rezar 3 veces el rosario? Querido hermano, querida hermana, Dios no te está pidiendo una carga imposible. María no exige, invita. El rosario no es una imposición, sino un refugio. No es la cantidad de rosarios lo que mueve el cielo, sino la fidelidad con que ofreces incluso una sola decena. Entonces, ¿qué hacer? Primero, no te pongas un peso que no viene de Dios. El rosario no es una obligación mecánica, sino una fuente de paz que puedes beber en sorbos, según tus posibilidades y estado de vida. ¿Solo puedes rezar una parte al despertar? Hazlo con amor. ¿Tienes 5 minutos en tu pausa del trabajo? Reza una decena, con el corazón. ¿Te duermes a la mitad del rosario? No importa, María lo termina contigo. Segundo, transforma tu rutina en oración. El rosario no siempre necesita un espacio perfecto. Puede ser rezado mientras cocinas, conduces, caminas, esperas en una fila. Cada cuenta, cada Ave María, es como una piedra lanzada al cielo que genera una ola de bendición. Tercero, sé realista pero constante. Tal vez no puedas rezar los 3 horarios cada día, pero sí puedes tener la intención firme de intentarlo. Y cuando no logres, no te culpes, solo vuelve a intentarlo mañana, con humildad. Porque lo importante no es la perfección, sino el amor. Y cada vez que tomas el rosario, María lo toma contigo. Cada vez que lo dejas sobre tu mesa, ella lo mira, esperando tu sí. Y hay algo más. Cuando tú rezas el rosario, no estás solo. Estás unido a millones de fieles en todo el mundo. A monjas en silencio. A enfermos que lo rezan desde una cama. A abuelas que lo pronuncian con lágrimas. A niños que lo aprenden con inocencia. Estás en comunión con la iglesia entera. Estás haciendo vibrar el cielo. Y cada Ave María es una rosa que ofreces a María. Y un arma que te protege. Y un canto que consuela tu alma. Y una cadena que une tu corazón al de Cristo. No se trata de lograr mucho. Se trata de amar mucho. Como decía San Luis María Grignion de Montfort, el rosario bien rezado es el latido fiel de un hijo que se sabe amado. Así que hoy te pregunto, ¿te animas a intentarlo? ¿A empezar con solo una decena?
a elegir un horario, mañana, mediodía o noche, y hacerlo tu refugio diario? La Virgen no pide imposibles, solo un lugar en tu día, un espacio en tu tiempo, un pedacito de tu amor. Y cuando le das eso, ella te da todo lo que tiene, su protección, su guía, su ternura y sobre todo, Jesús. ¿Y qué ocurre cuando eres constante? ¿Qué promesa hace Dios a quienes perseveran en el rosario? El último capítulo trae una esperanza que puede transformar tu vida. Hay algo que nunca debes olvidar. María cumple lo que promete. Ella no es solo madre, es también reina fiel, intercesora incansable y puente seguro hacia el cielo. Cuando la Virgen se apareció a Santo Domingo de Guzmán, a quien confió la difusión del rosario, le hizo una promesa: a los que recen devotamente mi rosario, les aseguro mi protección especial y gracias abundantes. Y esa promesa fue repetida, enriquecida y confirmada a lo largo de los siglos. En Fátima, en Lourdes, en tantas otras manifestaciones marianas, la Virgen tiene un deseo profundo: que recemos el rosario, porque es el camino más simple y eficaz para recibir las gracias del cielo. El Papa León XIV resumió así esta herencia celestial: el rosario es la cuerda que ata el alma al cielo, y quien lo sostiene cada día con fidelidad, aunque sea entre lágrimas y cansancio, recibirá de María consuelo en vida, defensa en la hora de la muerte y gloria en la eternidad. Tantas veces nos sentimos frágiles, tentados, heridos. Tantas veces no sabemos cómo orar, qué decir, cómo empezar. Pero el rosario nos toma de la mano y cada misterio nos recuerda: Cristo vino, Cristo sufrió, Cristo resucitó, Cristo reina, y María camina con nosotros. ¿Qué promete la Virgen a quienes rezan el rosario con perseverancia? Gracias especiales en la vida diaria. Aquellos que rezan con devoción reciben luces para tomar decisiones, consuelo en las pruebas y una presencia constante de paz, conversión del corazón. Muchos han experimentado que, rezando el rosario, comenzaron a dejar el pecado, a vencer vicios, a desear la santidad, protección contra el mal. San Pío de Pietrelcina decía: el rosario es el arma para los tiempos actuales. Úsenlo contra el mal y vencerán. Asistencia en la hora de la muerte. María prometió su presencia a quienes hayan sido fieles al rosario. Como madre, no deja solos a sus hijos en el momento más importante: salvación del alma. El rosario no es magia, pero quien lo reza con fe y amor abre el corazón a la gracia. Y donde entra la gracia, florece la vida eterna. Querido oyente, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Que con algo tan simple como un rosario en tus manos, puedes caminar seguro hacia el cielo. Que si cada día le regalas a María unos minutos de tu tiempo, ella te regala su eternidad. No estás perdiendo el tiempo, estás sembrando para la vida eterna. Estás uniéndote a una cadena de amor que no se rompe. Estás tocando el corazón de la madre y dejando que ella toque el tuyo, como dijo San Juan Pablo II. El rosario, aunque sencillo, es de profunda eficacia. Es oración del corazón, y con el corazón se cambia el mundo. Sí, hermano o hermana, con el rosario puedes cambiar tu mundo, tu casa, tu alma, tu futuro. Y lo mejor, no lo harás solo. María caminará contigo. Ya viste las promesas. Ya escuchaste el llamado. Ahora solo falta una cosa: entregarte. En la conclusión, te guiaré con una breve oración y un último impulso para no dejar pasar este regalo celestial. Hoy recorrimos un camino profundo. No solo hablamos de horarios, hablamos de encuentros, de momentos en los que el cielo se inclina hacia la tierra, de espacios de gracia donde María se hace presente. El Papa León XIV no nos reveló estos horarios por simple devoción, sino como una llave espiritual, una forma concreta de abrir el alma al misterio de Dios en medio de la rutina, del cansancio, de las batallas diarias. Mañana, mediodía, noche. No son solo franjas del reloj, son altares que puedes levantar cada día con tus palabras simples, con tus dedos en el rosario, con tu corazón buscando al Señor a través de María. Si solo recuerdas una cosa de este mensaje, que sea esto: el rosario es un camino de amor que te transforma sin que te des cuenta. Y ese camino comienza con un sí, con un pequeño compromiso, con un Ave María susurrada con fe, con un gesto humilde que dice: María, aquí estoy, quiero caminar contigo. Ahora te invito a cerrar los ojos, si puedes, y repetir conmigo: Virgen María, Señora del Rosario, toma mi mano, enséñame a rezar.
Guía mis pasos en el silencio y en el ruido, en la paz y en la lucha. Dame el deseo de amar más a tu Hijo y de vivir cada día unido a tu corazón inmaculado. Recibe mi rosario, aunque imperfecto, y transforma mi vida con tu ternura. Amén. Querido hermano, querida hermana, si este mensaje tocó tu alma, si algo dentro de ti quiere comenzar o volver a esta hermosa devoción, recibirás reflexiones que despiertan el alma, mensajes que reconfortan y palabras que te acercan al corazón de Dios. Y no te vayas sin compartir este mensaje con alguien que amas. Tal vez, gracias a ti, esa persona descubra el poder del rosario y comience también a caminar bajo el manto de María. Que el Señor te bendiga y que su madre te abrace, hoy y siempre. Amén.